Esto ocurrió en Tributando a Jesús. Mi esposa, en ese entonces, Dios le dio una revelación donde describe la personalidad de una parte de los miembros del ministerio del JIP, con esa característica que hemos señalado de groseros. Y usó la figura de que veía un edificio, una obra, que quiere decir acciones morales, que pueden ser en beneficio o perjuicio del alma. Esa figura, eso es lo que significa un edificio, una obra. Y eso está en la Biblia, ahí en el capítulo 5, donde el Señor comienza ese gran sermón, y ya cuando habla del fundamento, de los que edifican, fíjese que ahí y en otros lugares el Señor tipifica la iglesia como un edificio, donde Él es el fundamento, el apóstol Pablo. O sea que es una figura que tiene que ver con cómo se sobreedifica, dice Pablo, cómo se construye. Entonces, de lo que nosotros estamos hablando aquí es cómo construir creyentes con esta metodología que la hemos experimentado en nuestras vidas, con la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Instruir a los creyentes en justicia para que sean hombres enteramente preparados, oiga el término, para toda buena obra. Entonces, ella veía un edificio en construcción. Pero ¿qué ocurrió? Que descubrieron que la piedra sobre la que se hacía la base era muy dura. Oiga, no dura, muy dura. Entonces, piedra en la Biblia significa persona. ¿O no dice que nosotros somos piedras vivas, los creyentes? Significa persona, significa mandamiento. ¿Dónde fue que escribieron los mandamientos? En piedras. En piedras. Entonces el apóstol Pablo, en 2 Corintios 3, habla de que se escribió la ley en piedra, pero que ahora la ley de Dios en Cristo, de la gracia, se escribe en corazones de carne. O sea, gente sensible, gente educada, gente noble. Entonces hay una contradicción, que un creyente, y yo tengo esa parte de mi historia de la cual avergonzarme, pero que hoy me sirve para servir al mismo tiempo, valga la redundancia, de ejemplo, de que se puede cambiar, de que uno puede ser reformado. Y óigame, la revelación esta que se le da a mi esposa, en ese entonces, ella dice que todo el que estaba trabajando tiraba sus instrumentos. Ahí apareció el destornillador, ve, instrumento. Y se iban, porque la piedra era muy dura. Pero dice que hubo uno de los que estaban allí trabajando, del equipo, que siguió barrenando con una sonrisa. Aquí hemos hablado de la sonrisa, ¿no? Ese personaje es un servidor. A mí me ha costado ser cambiado. El Señor, para transformar, aquí yo tengo lo que en la crónica el Señor me señaló como mi viga, lo que me habló a mí, no ya a otra persona, no, a mí, cuando me habló sobre mi personalidad, que yo tenía que cambiar esos modales de ser un vil rastrero, que es lo que significa vil, indigno. La palabra indigno, la Biblia dice que el ministro debe andar como es digno de la vocación. Entonces, un hombre pararse en un púlpito, una mujer, un hijo de Dios pararse en un púlpito, con una grosería, con un discurso en un tono polémico, o sea, injurioso, violento, infamando, acabando con el honor de los ministros de Dios. ¿Cómo se le puede calificar a una persona así? Pues yo le voy a decir que a mí, el Señor sabe cómo me llamó, la descalificación que sufrí, pero en ese tiempo yo pensaba que yo estaba haciendo la perfectísima voluntad de Dios con esa grosería. Pablo. Un Pablo. Gracias por el ejemplo. O un Saulo. Un Saulo, sí. Antes, sí, de, un Saulo, antes de ser Pablo. antes de ser reeducado. Amén. Bueno, o un Jacob antes de ser Israel. Señores, hay muchísimas historias en la Biblia de lo que nosotros estamos contando. Y aquí
nadie es el super santo por eso. No, eso está en la historia de la Biblia, que todos los hombres que han gustado, han participado de la santidad, primero han tenido que pasar por la disciplina, todos. O sea, no es mi caso, no es el caso del hermano Hernández, del hermano Alex, no, o cualquiera de los oyentes que está oyendo. Es que todos tenemos una naturaleza, que es lo primero, inclinada hacia el mal de continuo, un designio de continuo, que unos lo desarrollamos en los modales y otros calladito en la sensualidad, porque hay lo que, como el ratón, ruyen soplando, y hay otros que se le ve claro porque son groseros, en mi caso. El Señor le llamó a eso fulano de tal. Cuando yo en la crónica traduje esa palabra en el sueño con el que Dios empezó a tratar conmigo, que Él me iba a cambiar esa personalidad, me iba a reeducar, y de un hombre grosero me iba a convertir entonces en un caballero, a lo que está llamado, como escuchemos el resumen ahí, todo creyente, a ser que manso, y vimos que manso termina en una persona que es atento, y ser atento te convierte en un caballero. ¿Y qué es lo que refleja los buenos modales? Cuando una persona tiene buenos modales, significa que se reeducó o se educó, se refinó, y entonces tiene un comportamiento correcto. Ustedes acaban de escuchar el comportamiento incorrecto. Entonces, a ese comportamiento el Señor en mi vida, yo no sé en la suya qué nombre le pondrá, le llamó fulano. Cuando yo traduzco la palabra fulano, me doy cuenta que lo que Dios está diciendo de mí son horrores. Esta expresión viene del árabe hispano, fulán. Del árabe clásico, fulán, y quizá del egipcio, aquí dice PWRN, este hombre, es lo que significa, este hombre, en su original. Cuando usted traduce entonces los significados de la palabra fulano, dice, se usa para aludir a alguien cuyo nombre se ignora o no se quiere expresar. Oiga esto, En otras palabras, yo caí en un nivel ante Dios, ante sus ojos, de tal indignidad, amando a Dios, haciendo todo en su nombre, con pasión por Él, pero estoy destruyendo a los hijos de Él. Estoy infamando a sus siervos. Entonces, cuando leo y sigo viendo las definiciones, dice, con referencia a una persona determinada, úsase en sentido despectivo. Ah, papá, aquí viene el asunto. Lo que Dios, en ese letrerito que yo veo y que yo digo que nadie más podía leer, nada más yo, no, porque era para mí la cosa. El trato era conmigo y sobre mi conducta y mi carácter. Entonces dice, en sentido despectivo, equivale a querido, cuando se lleva en el aspecto de relaciones maritales. Es una fulana, ese es un fulano. O sea, una persona que no es fiel, querido. También es, en sentido despectivo, equivale a prostituido. Hello, ¿usted está escuchando? Lo que dice Dios de ese mensaje que yo tenía, que yo me había convertido en una persona prostituida. Como ministro, yo había prostituido mi ministerio con expresiones que solo le puse ese ejemplo, pero todo eso yo he tenido que venir recogiéndolo, pidiendo perdón, donde quiera que he ido. En ese tiempo yo recuerdo Codue. Cuando Codue surgió en los 90, paralelo con el Jeep, 92 por ahí, cuando yo tomaba un púlpito, mi mensaje principal era Codue. Y que Codue la levantó el diablo para que, esos eran los términos, para que venda a los evangélicos, a los políticos, para negociar. Ese era el discurso. Ahora pregúnteme cuándo yo fui a Codue, como dice la Biblia, con mansedumbre, y fui a tratar de restaurar lo que yo entendía que estaba mal. Nunca, porque lo que yo hacía era infamar, injuriar, no restaurar. Y todo el que tiene ese tipo de mensaje, hoy yo solamente lo veo con pena. ¿Sabe por qué? Porque lo que el hombre siembra, eso segará. Te siembra violencia. ¿Cómo decía el tema según su esposa? Donde manda el destornillador, no manda la violencia. Yo no tenía destornillador. Yo era un hombre lleno de violencia. Eso se llama pasión, y en la religión el fanatismo es un sinónimo de la palabra pasión, que es actuar movido por sospecha, presunción,
Entonces yo hablaba basado en presunción. O sea, yo nunca fui a la fuente. Entonces ahora el Señor, todos esos lugares, esas entidades o instituciones a las que en ese tiempo yo le falté el respeto, el Señor me ha ido haciendo uno por uno. Entonces CODUE, por ejemplo, a mí me tocó ir a buscar una carta de recomendación a CODUE para unos papeles que estaba preparando. ¿Y sabe qué? Cuando yo voy subiendo las escalinatas, me dice el Espíritu Santo, y tú vienes a buscar carta de recomendación a CODUE. Usted se ríe, Ale. Qué bello, qué bello. Qué bueno, ¿eh? No, qué descarado. Ahora, CODUE, entonces, es bueno. Es bueno. Mire, siervo, hermanos, oyentes todos, amigos. Usted ha visto el perrito cuando viene con el rabito, ¿verdad? Pues mire, cuando yo entré a la oficina y puede dar testimonio Fidel Lorenzo, que era el presidente en ese momento de CODUE, digo, Fidel, yo vine aquí a esto, pero en la escalera el Señor me dijo que no, que primero va esto. El Señor me sacó en cara todos mis pecados de injuria contra esta institución. Gloria. Y yo nunca me atreví, mire, siento la presencia del Espíritu del Señor. Mire el problema de la falta de educación, señores. Uno ama al Señor y quiere hacer la voluntad de Dios y quiere defender la fe, pero es que esto hay que hacerlo a la manera de Dios. Entonces hay que ser reeducado. Yo tuve que pedir perdón y decirle en nombre de todas las personas que yo ofendí antes de tu presidencia, en nombre de toda esa persona, en tu persona, yo quiero pedir perdón porque el Espíritu Santo ha tratado conmigo subiendo esas escalinatas. Y ahí yo me descargué. Yo recuerdo ese día porque tú me lo contaste y lo que tuviste que hacer. Eso es lo que pasa cuando uno riega mucha pólvora. Luego tiene que recoger todos los daños que causan esas explosiones. Y por eso es que uno se ha vuelto inútil. Yes. A uno lo que le queda es tomar una escoba y barrer y recoger los escombros del camino. Y sentarse y decir, gracias Señor, porque tan siquiera me dejaste recoger los escombros. Amén. Y cuando a uno le dicen que un ministro cometió un error de fornicación, de adulterio, de dinero, de engaño, de lo que sea, uno no puede salir a decir que todos los ministros son así o asá, porque hay miles de ministros del Altísimo. Porque una persona cometa un error en un momento, o porque a mí me contaron, sí, ahí están los celos, que alguien, presunción, posiblemente, santo, esas palabras, quizás, cometió un error. A lo mejor fue un primo de él, pero el otro se confundió y cree que fue él. Y la soltó. Y la soltó, y a mí me llega esa información. Yo no puedo llenarme de pasión y comenzar a decir que todo el mundo es esto y aquello. Pasión es fanatismo, ¿eh? Además, en la religión. Si alguien comete un error, más que yo salir a predicar eso, yo debo ir a decirle a la persona, escuché lo que te pasó, yo oro por ti porque tú vas a ser restaurado otra vez. Señores, somos gente humana. Tributando a Jesús. Tributando a Jesús. El reverente homenaje cuya misión es una sola. Regresarle a Él todo el poder y toda la gloria. Toda la gloria. Por esta radio. Una producción de El Jeep Juventud Evangélica en pie.